Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios por un domingo más en el que nos permite meditar en su palabra. Pensamos que nos iba a llover, pero parece ser que nos está aguantando un poquito el agua. Así que vamos a entrar de lleno. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 4. Vamos a meditar en este pasaje de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Hace 8 días nos quedamos en el versículo 7. Hoy vamos a estar viendo del versículo 8 hasta el versículo 20. Así que permíteme orar. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe a meditar en su palabra. Así que te invito, así como estás, a que inclines tu rostro y oremos. Señor, gracias en esta hermosa mañana que nos regala, Señor. Sin mucho sol, sin mucho frío. Gracias porque es por tu misericordia que podemos estar hoy aquí. Gracias por la salvación dada a través de tu Hijo. Gracias por las personas que nos visitan por primera, segunda vez. Gracias por tu iglesia local que se reúne cada 8 días en este lugar. Señor, te rogamos que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones, que nos anime, que nos consuele, que nos confronte, que nos lleve a la verdad a través de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en ese mismo nombre. Amén. Amén. Bien, así como tienes tu Biblia abierta, quiero darte una pequeña introducción a modo de resumen. Hace 8 días, si pudiste estar en la iglesia, meditamos sobre el tema de la adopción, ¿recuerdas? E incluso en los grupos comunitarios se habló de este tema, en cómo Dios, a través de Jesucristo, nos adopta como a sus hijos. Decía yo hace 8 días, para mí una de las más hermosas declaraciones de toda la Biblia, porque nosotros, que éramos enemigos de Dios, lo cantamos hace un momento, que de acuerdo a Juan 8:44, éramos considerados hijos de Satanás. Gracias a esa adopción, ahora pasamos a ser hijos de Dios, parte de la familia del Señor. Piensa en esto, el creador del universo, el Rey de Reyes, te adoptó a ti y a mí a través de la sangre de su Hijo. Y esto, mis hermanos, no es otra cosa sino la gracia de Dios. Ahora, lo que veíamos hace 8 días era que el pueblo de Gálatas, las iglesias de Galacia, estaban olvidando esta gran verdad. Ellos ahora estaban siendo engañados por un grupo de falsos hermanos, es decir, personas que parecía que seguían a Cristo, pero que en realidad estaban alejados de él. Y por eso Pablo le recuerda a los de Gálatas cuál es su posición actual delante de hoy. Ellos son hijos no por sus acciones, sino por lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Amén. Así que vamos a Gálatas capítulo 4. Yo he titulado este sermón, y lo vas a poder ver en pantalla, como Relaciones en peligro por el Evangelio. Ese es, mis hermanos, el título de esta mañana: Relaciones en peligro por el Evangelio. Acompáñame con tu vista al pasaje de Gálatas. Dice el apóstol Pablo: pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Versículo 15. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que, de ser posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad. Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos, a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes.
hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Qué pasaje tan emocional, diría yo, que llega, mis hermanos, al corazón. El apóstol Pablo está abriendo su corazón delante de las iglesias de Galacia. Y quiero que podamos meditar en este pasaje y de qué manera el Señor puede hablar a nuestras vidas. Quiero que veamos 4 ideas, mis hermanos, que van a tratar de algún modo separar o estructurar esta porción de la escritura, y las vas a poder ver en tu pantalla. Del versículo 8 al 11 yo vi una idea la cual titulé Relaciones distanciadas con Dios. Versículo del 8 al 11. Del versículo 12 al 14 yo vi esta división y la titulé Relaciones de cuidado y amor. Versículos 15 al 18, relaciones lastimadas. Y por último, versículos 19 al 20, relaciones que duelen. Simplemente decidí utilizar, obviamente, esta palabra como para ligar las ideas, y precisamente quiero que veas conmigo la idea central del pasaje. No te preocupes, ahorita vamos a estar repitiendo estos puntos, pero quiero que veas conmigo la idea central y ahí se va a quedar un ratito. Y esta es la idea que quiero compartir contigo. Prácticamente lo que voy a tratar de decir, esto es lo que resume mi sermón. El Evangelio rompe relaciones, pero solo el mismo evangelio las restaura. Vale la pena sufrir por la verdad. El evangelio rompe relaciones, incluso podríamos decir sí, divide, y ahorita voy a explicar eso, pero solo el mismo evangelio las restaura. Vale la pena sufrir por la verdad. Mis hermanos, no sé si alguna vez has tenido alguna discusión, un distanciamiento o incluso una pelea a causa de tu fe o de tus convicciones con otros cristianos. No solamente con no cristianos, sino con otros cristianos. Quiero pensar que varios de nosotros lo hemos experimentado. En algunas ocasiones hemos entrado en conflicto con amigos, personas, es más, tal vez de la antigua iglesia, por algo que está sucediendo, que sucedió y que sabemos que no es correcto, pero que a veces nadie dice nada. O tal vez te ha tocado que en algún momento entres en conflicto con alguien por alguna doctrina que tú estás viendo que se está desvirtuando y parece no importarle a nadie. ¿Te ha sucedido? A mí sí, un par de veces, muchas veces. De hecho, recuerdo los primeros 2 años cuando comencé a conocer sobre el tema de la doctrina reformada y comencé a leer libros reformados. Tristemente en mi corazón comencé a verme como un juez delante de mis hermanos, y todo lo que ellos estaban haciendo y que yo creía que no era correcto, lo calificaba como algo equivocado. Y el problema no eran los libros reformados ni la doctrina reformada, no, era mi corazón que quería que de alguna manera todos fueran como yo en cuanto a mi pensamiento. Porque creía que algunas personas no estaban siguiendo al pie de la letra lo que yo creía que era correcto. Te digo algo, esto hasta el día de hoy me hizo perder amistades que lamento mucho y que tal vez no debí de haber perdido. Por otro lado, también tal vez te ha tocado conocer a hermanos en Cristo que hacían o creían cosas que no iban de acuerdo con la palabra de Dios, y que después de corregirlo y exhortarlo, tal vez hubo un punto de quiebre, un momento en el que ya no pudieron compaginar juntos. Esto es algo que, si no te ha ocurrido, creo yo, te ocurrirá en algún momento. Si verdaderamente como creyentes estamos apegados a la palabra de Dios, tarde o temprano, mis hermanos, el evangelio te hará estar en desacuerdo con las demás personas e incluso en ocasiones perder relaciones. ¿A qué me refiero? Me refiero a relaciones con amigos no cristianos que te estén llevando por un camino que no te convenga, relaciones de noviazgos no cristianos, relaciones con familia incluso que te rechace por completo a través del evangelio, relaciones con personas que quieran que dejes de creer en el evangelio. No sé, tristemente como creyentes nosotros día a día vamos a tener situaciones de conflicto en donde el evangelio
O una de dos. O puede ser nuestro centro y podemos defender el evangelio, es decir, a Cristo y en lo que creemos. O simplemente nos podemos dejar arrastrar por la corriente. Y mis hermanos, te cuento esto porque justo esto es lo que está sucediendo en Gálatas capítulo 4. La iglesia o las iglesias de Galacia están experimentando esto. Ellos están olvidando el evangelio que se les había predicado y debido a relaciones que estaban teniendo con judaizantes, ellos estaban ahora perdiendo relaciones con otros hermanos y con el mismo Pablo. Y quiero que a través de estos 4 puntos, estas ideas, podamos ver, mis hermanos, cómo si bien el evangelio en algunas ocasiones va a causar una división, al mismo tiempo es el evangelio el único que puede unirnos en la verdad. Así que quiero que veas y que vayas conmigo a la primera idea, la cual titulé precisamente Relaciones distanciadas con Dios. Este será nuestro punto más largo y quiero que vayas conmigo meditando en este pasaje. Mira lo que dice el versículo 8, una vez más, 8 y 9. Pablo está uniendo las ideas que ya había dado antes y dice, pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Quiero que puedas ver conmigo cómo en esta primera sección, en esta primera idea, Pablo menciona 3 cosas particularmente. Pablo le escribe a la iglesia que él plantó y quiere decirle en esta primera sección 3 cosas particularmente. Anteriormente, él dice, ellos no eran hijos de Dios, ellos no conocían a Dios. Y de hecho, como no conocían a Dios, servían a otros dioses o a aquellos que no son dioses. Vivían esclavizados de sus ídolos, vivían adorando a sus ídolos que creían que de algún modo estos ídolos le iban a dar salvación. Si tú recuerdas, los gentiles tenían cientos de ídolos a los cuales ellos adoraban. Su contexto cultural estaba lleno de idolatría y ellos vivían bajo la esclavitud de su religiosidad. Es más, incluso bajo la esclavitud de su irreligiosidad, para aquellos que tal vez decían no tener ídolos, para aquellos que decían que no adoraban a nadie, incluso ellos tenían ídolos en su corazón. Y esto es lo que Pablo está diciendo, mis hermanos, en estos versículos. Pero en aquel tiempo, antes de que Cristo les fuera presentado, ustedes vivían bajo esclavitud. ¿Sabes? Esto, de hecho, simplemente es un buen recordatorio para cada uno de nosotros. Todo ser humano, todos, sin excepción, en este momento están adorando a algo o a alguien. Si tú eres hijo de Dios y has nacido de nuevo, tú estás llamado a adorar a Dios. Estamos llamados. Pero si una persona no tiene a Dios como el centro de su corazón, entonces esa persona, aunque crea incluso que no tiene que ver nada con religión y que esa persona diga, yo no tengo nada que ver con la iglesia, no quiero saber nada con los católicos, con los cristianos, con nadie, esa persona incluso tiene ídolos en su corazón, está adorando a algo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza fue hecha precisamente para adorar. Cada uno de nosotros, cada ser humano fue creado para adorar. Y si no estamos adorando a Dios, entonces nuestro corazón está eligiendo a quién o a qué adorar. En segundo lugar, también el apóstol Pablo está diciendo entonces, ok, ustedes no conocían a Dios, pero ahora conocen a Dios. Y me llama la atención lo que él dice, o más bien, son conocidos por Dios. Qué interesante que pareciera que Pablo mismo se corrige inmediatamente. ¿Te das cuenta de eso en el texto? Pero lo que Pablo quiere enfatizar aquí es algo bastante importante. Antes de que los de Galacia conocieran a Dios, Dios ya los conocía. ¿Recuerdas este pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 29 que hemos estudiado antes? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mira lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo también en Romanos. Es Dios es el que nos conoce primero. Y por eso es que ahora en Gálatas está diciendo, bueno, ustedes conocen a Dios, pero porque Dios los conoció de antemano. Estos hermanos que estaban pasando de muerte a vida, de vivir en la idolatría, ahora están pasando a adorar a Dios. Después de vivir vidas para
mis hermanos, nosotros mismos, buscar nuestros propios placeres, viviendo como si Dios no existiera. Ahora nosotros podemos conocer a Dios porque Dios nos conoció desde la eternidad. Esta es una hermosa verdad que debemos de recordar constantemente. Qué asombroso. Y mucho más importante que conocer a Dios y creer que sabemos de Él, es saber que Dios nos conoce. Eso, mis hermanos, es mucho más importante. Saber que Dios conoce el nombre de cada uno de nosotros porque está anotado en el libro de la vida. ¿No te emociona eso? Saber que Dios te conoce, no tanto por lo que has hecho, sino porque has creído en su Hijo, y a través de que hemos creído en su Hijo, podemos ser conocidos por Dios. Y esto, mis hermanos, es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Ustedes que antes estaban alejados de Dios, ustedes que estaban perdidos, viviendo en la idolatría, ahora conocen a Dios porque Dios los conoció. Estos creyentes, mis hermanos, estaban conociendo a Dios, pero algo pasó, algo sucedió. Y esto es precisamente lo que Pablo está diciendo en el versículo 9. Ustedes que conocen a Dios porque Dios los conoció, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Mira cómo Pablo en este versículo vuelve a exhortar a la iglesia. Porque, en tercer lugar, de los puntos que estábamos viendo, los creyentes que estaban alejados de Dios, ahora conocen a Dios, pero ahora se están distanciando de Dios. ¿Te das cuenta de esa unidad de pensamiento que vemos en el pasaje? Ahora de nueva cuenta estos creyentes no solamente estaban cayendo por el error, aunque sí, pero dice Pablo, ustedes mismos están deseando ser esclavizados. Ya no a la idolatría, al menos no de imágenes, sino a una idolatría religiosa, tan peligrosa, mis hermanos, como la incredulidad misma. No sé si tú sabías esto, pero esto es algo importante que debemos entender. La religiosidad y la irreligiosidad, es decir, la salvación a través de las obras o el creer que puedes ser salvo a través de ti mismo, es igual de peligroso. Y se encuentran en el mismo lugar. ¿Recuerdas Lucas capítulo 15 que lo mencioné más o menos hace 8 días sobre el hijo pródigo, el hijo menor y el hijo mayor? Ambos eran hijos, pero estaban alejados del Padre. Uno era desobediente y el otro era muy obediente, pero obedecía a Dios no por amor, sino por conveniencia. La irreligiosidad y la religiosidad son igual de peligrosas. Y esto es lo que Pablo está externando. Porque la iglesia quería pasar de conocer a Dios y de creer en una salvación por gracia para ahora desobedecerlo para vivir en la religiosidad, siguiendo las tradiciones de los judíos. Esto es lo que, mis hermanos, lo que Pablo dice que ellos buscaban. Él dice, ustedes están atentos a los días, los meses, las estaciones y los años. Este pasaje tiene que ver precisamente con las tradiciones de los judíos, el observar todas estas tradiciones. Qué interesante que ahora los falsos maestros, ¿recuerdas al principio de Gálatas? Parecía que estos falsos maestros solo querían circuncidar a los gentiles, pero no terminó allí. Ahora quieren que ellos continúen sirviendo a la religiosidad a través de las tradiciones. Ellos querían que los gentiles se hicieran judíos para guardar las fiestas, guardar el sábado, obedecer las tradiciones. Por esa razón es que vemos tristeza y decepción en Pablo, mis hermanos. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí. Pero si has discipulado en algún momento a alguien o has pasado e invertido tiempo a alguien, ¿no a veces es frustrante cuando inviertes horas y días y meses y ves que al final la persona a la que discipulaste hace lo que quiere? ¿No es cansado eso acaso? ¿No es frustrante? ¿No has llorado algunas veces por personas a las cuales has dedicado tiempo y simplemente parece que hacen oídos sordos? Mira, por eso lo que Pablo dice en el versículo 11. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Mis hermanos, no debemos dejar pasar por alto las emociones del apóstol Pablo, porque sí, él era un hombre escogido por Dios, pero era eso, un hombre. Alguien que sentía, alguien que se enojaba, alguien que se frustraba.
¿Por qué? Porque los hermanos de Galacia querían volver a estar esclavizados a cosas humanas. Tal como lo dice Pablo, a cosas débiles, inútiles, elementales de este mundo. Esta falsa enseñanza de los judaizantes estaba provocando que la relación de los gentiles, de los ahora cristianos, se viera distanciada con Dios. No porque Dios se estuviera distanciando de ellos, no, sino porque ellos se estaban alejando de Dios. Estaban buscando o creían que estaban buscando a Dios a través de la religiosidad. Y mis hermanos, yo creo que, y quiero animarte a que esta primera idea sea una advertencia para nuestros corazones. Porque nosotros no estamos exentos de experimentar lo que los hermanos de Galacia experimentaron. No pensemos que los hermanos de Galacia estaban creyendo que estaban desobedeciendo a Dios. En su pensamiento equivocado, ellos creían que estaban agradando a Dios. Ellos creían que a través de las tradiciones, de las leyes, podían acercarse más a Dios. Y esto es algo que nos puede pasar a ti y a mí en cualquier momento. Nuestra relación con el Señor se puede distanciar a través de querer buscar a Dios en nuestras propias fuerzas. Querer buscar a Dios a través de nuestros propios métodos. Y de hecho, déjame preguntarte en amor, ¿qué creyente eres en este momento? ¿Cómo te sientes respecto a tu fe en este momento? ¿Has vivido estancado por muchos años en tu cristianismo o has crecido en la fe en estos últimos años? ¿Hay una diferencia entre el creyente que comenzó al que se está formando en ti ahora? ¿Cuántos años tenemos como creyentes? ¿Cuántas personas han creído o conocido del Evangelio a través de nuestras bocas? Probablemente te ha pasado que al voltear al pasado veas aquel creyente que oraba, que leía la palabra, que evangelizaba porque amaba al Señor. Pero tal vez en este momento, mis hermanos, te encuentres en la situación de la iglesia de Éfeso, de Apocalipsis capítulo 2, en donde has dejado tu primer amor. O peor aún, tal vez te encuentres en la situación de la iglesia de Sardis, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No creamos que este tipo de situaciones que le pasa a la iglesia de Gálatas no nos puede pasar a nosotros. Mira ahora cómo el apóstol Pablo, en segundo lugar, quiere traer a la memoria de los de Gálatas lo que ellos eran antes de las falsas enseñanzas. Primero, él está mencionando esta separación, esta falta de relación que han tenido con Dios a causa de su pensamiento. Pero quiero que ahora veas esto que el apóstol Pablo trae como recuerdo a los de Gálatas, lo cual he titulado, este segundo punto, relaciones de cuidado y amor. Versículos 12 al 14. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Te das cuenta cómo Pablo trae al recuerdo de los de Gálatas lo que ellos habían hecho por él? Pero antes de eso, y de manera muy particular, mis hermanos, y por eso te decía, no debemos pasar por alto las emociones de Pablo, porque no solamente él les está exhortando y regañando, que sí lo está haciendo también, pero él les está diciendo, yo les ruego. Él está rogando, mis hermanos, para que los de la iglesia de Gálatas vuelvan en sí. Lo hace para que ellos vean lo que él ha tenido que hacer y les pide que lo imiten. Él les está rogando a ellos para que ellos hagan lo que él hizo. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué fue lo que Pablo hizo? Lo que Pablo hizo, y lo podemos ver a través de su Biblia, es que precisamente él dejó atrás su religiosidad. ¿Quién era el apóstol Pablo? Muchos de nosotros sabemos quién era. Era un maestro de la ley. Era alguien que conocía de lo que hablaba. No era cualquier persona. Era una persona muy importante. Y Pablo ha dejado atrás su religiosidad, su legalismo, y se ha visto demostrado porque justo un judío como Pablo está predicando el evangelio a iglesias gentiles. Él como judío no tendría que hacer nada ahí. Sin embargo, él decide
predicarles. Los llama hermanos, lo vimos anteriormente, y es más, lo veremos en unos momentos, incluso les dice hijos. ¿Sabes lo que significa eso para un judío, decirle a un gentil hijo? Es decir, relacionarlo como un familiar, no solo como hermano, sino como hijo. ¿Sabes lo que significa eso? Para Pablo, muchísimo. Y para un judío, claro que significa mucho. Pero Pablo está dejando atrás sus creencias, mis hermanos, respecto a ciertas cosas. Sus tradiciones que él creía que eran verdaderas. ¿Para qué? Para bendecir a los de Gálatas. Y él está pidiendo precisamente que ellos hagan eso. Dejen atrás eso. Imítenme. Así como yo lo hice, así háganlo ustedes. Vemos a un Pablo que está dispuesto, mis hermanos, a dejar sus costumbres, sus tradiciones, por el bien común, por el bien de los demás hermanos. ¿Sabes? Y aquí creo que encuentro una reflexión para cada uno de nosotros que me gustaría que pudiéramos pensar. ¿Qué tan dispuestos estamos tú y yo en dejar a un lado nuestras tradiciones, creencias que no son bíblicas, o sea, haciendo de lado la Biblia, para bendecir a otros? ¿Qué tan dispuesto estás de dejar tu religiosidad para que otros sean bendecidos? Siempre y cuando la Biblia no sea diluida. ¿Qué tan dispuestos estamos en dejar nuestras costumbres respecto a cosas de la vida que hemos aprendido? Porque así me enseñaron o porque así creo que son correctas. Y poder bendecir a otros con lo que nosotros sabemos y conocemos. ¿Cuántos de nosotros incluso tenemos choques con otros creyentes por diferentes denominaciones? Esa es una de las cosas más ridículas que creo que como cristianos nosotros hacemos. Es que porque él no es bautista, o porque él no es pentecostal, o porque él danza y porque él habla en lenguas. Y entonces ya no es un hermano en Cristo. Mira hasta dónde hemos caído. Y sí, está bien no creer en algunas de las cosas que nuestros hermanos practican porque creemos que no son bíblicas. Pero realmente creeríamos que alguien que se cae al piso no es creyente solo porque se cayó al piso. Pero vemos un testimonio que ama al Señor, que lee su palabra. Sí, está equivocado en algunas cosas, pero podemos nosotros catalogar a esa persona y decir, yo creo que él no es creyente. Mira lo que está haciendo Pablo. Pablo está dejando a un lado varias cosas con tal de que estos hermanos puedan recibir bendición. Mira cómo Pablo mismo comienza a recordar la forma en cómo incluso ellos se conocieron. Y aquí me llama mucho la atención porque Dios usa la aflicción de Pablo para bendecir a toda una región, ¿cierto? Dios usa el sufrimiento de Pablo para que él pudiera predicar a los gentiles. Y mis hermanos, no sabemos bien el contexto de este texto, pero por lo que podemos inferir es que parece que no fue intencional el que Pablo llegara a Galacia. Parece ser que Pablo no había planeado el llegar a esta región, sino que debido a un padecimiento fue que él predicó. Algunos creen que el problema que Pablo está hablando de la enfermedad era el problema de la vista, que había una ceguera en Pablo o algo parecido y que incluso por eso Pablo dice más adelante a los de Gálatas, yo sé que ustedes hasta se hubieran sacado los ojos por mí para ver. Esto es lo que algunos comentaristas creen. Otros piensan que es una enfermedad que lo dejó en cama y que precisamente por eso es que Pablo tuvo que estar ahí en Galacia por un tiempo. En realidad, Dios decidió que no era relevante para nosotros como iglesia saber cuál era la enfermedad de Pablo. Lo que sí Dios decidió que era relevante es que quedara registrado que a causa de una enfermedad, toda una región conociera de Dios. Y como consecuencia de eso, creyeran en Jesús y que fueran adoptados como hijos de Dios. Mis hermanos, y a pesar de que los gentiles, por la mala relación que tienen con los judíos, pudieron haber rechazado a Pablo. Pablo dice aquí en varias ocasiones que ellos no le hicieron nada malo. De hecho, hay 5 cosas que Pablo dice. Ningún agravio me hicieron, no me despreciaron, no me rechazaron, me trataron como a un ángel, me trataron como a Cristo Jesús mismo. Es decir, el evangelio que había llegado al corazón de estos gentiles había transformado su forma de ver. Y esto es lo que vimos hace 8 días, que ahora ya no hay, ¿recuerdas?
judíos ni griegos, hombre ni mujer, esclavo o libre. Esto es lo que estaban entendiendo bastante bien los de Galacia. Pero al mismo tiempo vemos que Pablo menciona que a causa de su enfermedad es que él llegó a este lugar. Y sabes, esto me dejó pensando en una realidad para todos. Y es que a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, a menos que estés loco. Pero a nadie le gusta experimentar dolor. Y Pablo no era la excepción, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Es decir, Pablo no iba por las calles y por las ciudades diciendo, quiero que me apedreen. O iba predicando el evangelio esperando a que lo apedreen. No, de ser posible, él quería evitar eso, pero muchas veces no fue posible. Entonces, el dolor para el cristiano no es algo que disfrutemos. Sí, claro, Santiago capítulo 1 nos dice que tengamos sumo gozo en medio de las pruebas, pero Santiago no está diciendo disfruta las pruebas, no está diciendo eso. Eso no significa que las pruebas nos dan gozo, sino que cuando las pruebas vienen, en medio de las pruebas, podemos experimentar el gozo del Señor. ¿Sabes? Y al igual que Pablo, mis hermanos, yo no sé cuál sea el dolor por el que tu corazón esté atravesando en esta mañana. No sé qué aflicción tengas, si hay alguna enfermedad, si hay algún padecimiento, si estás sufriendo por alguien más, no lo sé. Lo que sí sé son tres cosas que puedo ver en el pasaje y en toda la Biblia. Número 1, Dios lo sabe perfectamente. Número 2, Dios no te dejará solo. Y número 3, Dios usará ese dolor para bendecirte y para bendecir a otros. Nuestro dolor nos hace madurar y bendecir a otros. ¿Sabes? Yo creo que esto yo lo conté hace ya un buen tiempo, pero espero que te pueda ayudar si tú estás pasando por algo parecido de algún modo. Yo contaba hace varios meses que para mí predicar en el funeral de mi padre fue una de las cosas más difíciles, mis hermanos, que he hecho hasta el momento. Porque mi corazón en ese momento estaba hecho pedazos. Y lo que yo quería era simplemente echarme a llorar en el féretro de mi padre. Esa era la que yo quería. Pero al mismo tiempo, yo recordaba cómo había algo más importante y era poder recordarle a las personas, porque había muchas personas no creyentes en el funeral, que en Dios hay esperanza, que en Dios hay consuelo. Y mi dolor en ese momento, mis hermanos, porque nunca se fue, mi dolor en ese momento de algún modo trajo frutos. Una persona, una conocida de la familia, meses después fue diagnosticada con cáncer terminal. Y ella era amiga de mi mamá y buscó a mi mamá y le pidió que yo fuera a verla, porque cuando le diagnosticaron el cáncer, por palabras de ella, nos dijo, yo recordé las palabras que tú predicaste en el funeral de tu papá y dije, yo quiero esa paz que ellos tienen. Una prueba trajo la oportunidad para que el evangelio fuera predicado. Y esto es lo que está ocurriendo con Pablo. Una aflicción resultó en bendición para muchas personas. Y antes de terminar este punto, mis hermanos, quiero decirte algo y quiero recordártelo. Nunca dudes, por favor, de verdad, nunca dudes que en medio de las pruebas el Señor está contigo. Y de una forma que no entendemos ahora, pero el Señor usará esa prueba como un fuego purificador para nuestros corazones, pero al mismo tiempo usará esa prueba para bendecir a otros. ¿Estás pasando por aflicción en este momento? No desperdicies ese dolor y úsalo para bendecir a alguien más. Úsalo para que en medio de ese dolor la gente sepa que Cristo es el Señor. Y si bien Dios decide que vivamos o muramos, del Señor somos. Mira cómo Pablo menciona en esta segunda parte esta relación que ellos tenían, una relación de amor, una relación en donde ellos incluso lo veían o lo recibían como un ángel. ¿Qué significa eso? Lo trataban con mucho amor, como a Cristo mismo, dice Pablo. Pero mira ahora lo que sucedió, y este es nuestro tercer punto, el cual he titulado Relaciones lastimadas, versículo 15 al 18, porque algo pasó y Pablo lo dejó por escrito, versículo 15 y 16. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues soy testigo, pues testigo soy en favor de ustedes, que de ser posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad.
algo ocurrió, mis hermanos. Estos hermanos que tenían un corazón de amor y de bondad hacia Pablo, ya no lo estaban tratando como ángel o como al mismo Señor Jesucristo. Estos hermanos que recibieron la palabra de Dios a través de Pablo, ya no lo estaban viendo con amor. O al parecer eso nos dice el pasaje. Ahora su corazón había sido contaminado por las falsas enseñanzas. Ahora Pablo mismo está diciendo, ¿me están viendo entonces o soy un enemigo para ustedes? Sí, estos mismos hermanos que no habían cometido ningún agravio, estos hermanos que no habían despreciado a Pablo, que lo recibieron con generosidad, incluso dice Pablo que se hubieran sacado los ojos. Ahora están actuando de una manera distinta. ¿En dónde quedó eso? Dice Pablo. ¿En dónde quedó el amor que ustedes me tenían? Porque ahora los de Galacia no veían a Pablo como un colaborador y como un maestro, sino parecía que estaba apuntando a que ellos lo veían como un rival, como alguien que iba en contra de lo que ellos estaban aprendiendo. Ahora Pablo ya no era un aliado del evangelio, sino un enemigo por predicarles con la verdad. ¿Te das cuenta de eso? Y este problema, mis hermanos, se dio precisamente por los falsos maestros. Que en pocas palabras ellos estaban engatusando a los creyentes para que estuvieran en contra de Pablo. Estos falsos creyentes pusieron en contra de Pablo a sus propios hermanos. Por eso mira lo que dice el versículo 17. Algunos les tienen celo. Pablo está hablando de los judaizantes, no con buena intención, sino que quieren excluirlos ¿de quién? De Pablo, a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es decir, deja profundizar un poco en este versículo. Lo que Pablo está diciendo es que los judaizantes querían que los gentiles fueran suyos, de nadie más, que se convirtieran en sus seguidores, que los admiraran a ellos. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían celos de Pablo y creían que Pablo tenía muchos seguidores y querían lo que pensaban que Pablo tenía, que era fama, que eran seguidores. Estos falsos maestros, mis hermanos, eran celosos del amor de los gentiles. Eran celosos de que estos hombres aparentemente eran seguidores de Pablo, que no era así. Estos hombres eran hombres y mujeres seguidores de Cristo. Pero los judaizantes no querían que los de Galacia escucharan a nadie más, sino solo a ellos. Y yo pensaba en la semana, y creo que aquí hay una enseñanza importante para nosotros en la que podríamos reflexionar. Esto lo hemos dicho antes, pero creo que está bien recordarlo de vez en cuando. El día en que en Doxa, en esta iglesia, mis hermanos, te digamos que no puedes escuchar a ningún maestro, a ningún otro pastor, a ningún otro conferencista, o el día que te prohibamos asistir por invitación a una iglesia distinta, el querer convivir con otras denominaciones, el día que te digamos que no puedes juntarte con otros cristianos porque no son de Doxa, mis hermanos, ese día deberías pensar seriamente en dejar esta iglesia. Porque esto es algo que no es bíblico. Hace unas semanas compartí un pequeño extracto de un video de una predicación en donde yo decía que tú no tenías por qué pedir permiso para algo que te iba a edificar y en lo cual tú ibas a crecer como cristiano. Y llegaron decenas de mensajes de personas que decían, es que hay que sujetarse a las autoridades. Y yo estoy de acuerdo con eso, claro que sí, hay que sujetarse a las autoridades. Otros mensajes decían, es que no sabes qué clase de doctrina les van a enseñar y entonces por eso tienes que prevenir y no dejarlos ir. Y estoy de acuerdo en la mitad de esa parte, claro, hay que prevenir la doctrina, pero hay algo importante aquí que quiero que podamos recordar. Si tú ya tienes tiempo en Doxa, espero, mis hermanos, que con el pasar del tiempo y que tú, al haber estudiado tu Biblia, sepas qué clase de doctrinas son bíblicas y qué no. Que con el pasar del tiempo, que tú puedas tener discernimiento para saber qué escuchar y qué no. Tú debes desarrollar ese discernimiento. Nuestra obligación del pastor Julio y mía es enseñar la palabra de Dios, pero tu trabajo es estudiar la palabra de Dios. Para que así cuando visites una iglesia, algún evento, sepas distinguir entre lo que es palabra y lo que no lo es.
Y para que no pase lo que precisamente Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 14, para que entonces ya no seamos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Mis hermanos, pero justo eso es lo que le estaba pasando a los de Gálatas. Ellos no estaban teniendo discernimiento. Ellos no estaban examinando las escrituras. Ellos no estaban siendo sabios y ahora se habían vuelto enemigos o se estaban volviendo enemigos de la verdad. Se estaban dejando cautivar por los falsos maestros que los querían solo para ellos. Que los escucharan solo a ellos. Que los elogiaran a ellos. Que les sirvieran solo para sus propósitos. Y sabes, esto es algo que hoy en día sigue ocurriendo en las iglesias y debemos tener cuidado. Sí, creemos en la autoridad y en el liderazgo pastoral, claro que creemos. Creemos en que la iglesia está llamada a someterse a sus pastores, siempre y cuando los pastores estén sometidos a la palabra. Si no, no hay ninguna obligación cristiana en quedarse dentro de una iglesia y formar parte de eso. Una cosa es la autoridad, otra el autoritarismo. Y aquí, mis hermanos, los de Galacia estaban cayendo en ese error, no de parte de Pablo, sino de parte de estos falsos maestros que los estaban cautivando. Seguramente los judaizantes estaban envenenando el corazón de la iglesia para que ellos comenzaran a pensar mal de Pablo. Incluso en los versículos 17 y 18 de nueva cuenta vemos que estos hombres tenían este celo, pero no celo por la palabra, sino celo de ellos, de que ellos fueran sus maestros. ¿Sabes? Y este, de hecho, puede ser un buen indicador para cada uno de nosotros, como creyentes, de alguien que esté buscando apartarte de la verdad. Si en lugar de apuntarte a Cristo, en lugar de apuntarte a su gloria, te apunta a su ministerio, a su reputación, a su prestigio y a su gloria. Si alguien está más enfocado en que su plataforma crezca y no que el nombre de Cristo crezca, esa puede ser una buena señal para ti de no estar en esa iglesia o no escuchar a esta persona. ¿Recuerdas la idea central que compartí al principio? El evangelio rompe relaciones. Claro, el evangelio va a hacer que, lo dijimos hace unas semanas, que el evangelio divida la verdad de la mentira, pero solo el mismo evangelio puede restaurarlas. Vale la pena sufrir por la verdad. Y quiero que vayas a la cuarta y última idea junto conmigo, la cual he titulado Relaciones que duelen. Versículo 19 al 20. Hijos míos, dice Pablo, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Nota cómo entre la tercera idea y la cuarta idea encontramos un contraste bastante marcado. Encontramos un contraste evidente entre la tercera idea y esta. Observa conmigo cómo en la tercera idea acerca de los judaizantes, aquellos que quieren vivir de la adulación, aquellos que quieren vivir con su grupo de fans, seguidores para aprovecharse de ellos. Pero ahora tenemos esta diferencia en esta cuarta idea, que aquellos que se sacrifican por los demás. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está diciendo? Aquellos que buscan el bien de sus hermanos. Pablo, mis hermanos, es de este segundo grupo. Y tú y yo deberíamos de rogar al Señor para que nos ayude a ser de este grupo también. Y mira el amor con el que Pablo le escribe a los hermanos. Él les llama hijos. No olvidemos que Pablo anteriormente les está diciendo, ustedes se están volviendo mis enemigos. O a modo de pregunta, ¿acaso soy yo ahora su enemigo por predicarles la verdad? E inmediatamente él les dice, hijos, ¿qué hubieras hecho tú si las personas ya empezaran a hablar mal de ti y a verte con malos ojos y que de algún modo a causa de la verdad se volvieran enemigos? ¿Les llamarías hijos, hermanos, amigos? Pablo lo está haciendo.
Y esta expresión, mis hermanos, esta expresión de un padre o de una madre significa mucho. Para los que son padres, aprovechando el Día del Padre, hoy, feliz día. Un padre es aquel que sale a trabajar y se esfuerza, que se sacrifica con tal de que los hijos no tengan carencias. Un padre, mis hermanos, es aquel que pone el pecho para que los golpes no le lleguen a sus hijos. Un padre es aquel que está dispuesto a dar la vida por su familia. O si lo vemos del lado de una madre, ¿cuánto sacrificio no hay detrás de esa palabra? Si tú eres madre y estás aquí, tú lo sabes. ¿Cuánto no te has sacrificado por tus hijos? En muchos aspectos. En muchos. Te has desvelado, has dado la milla extra, has derramado lágrimas por tu familia. Seguramente si tú eres madre te ha pasado ese momento en el cual tú estás sentándote para comer, estás disfrutando, estás viendo tu plato bien calientito y estás a punto de darle un bocado a tu taco. ¿Y qué te dice tu hijo? Mamá, ¿me llevas al baño? Quiero ir al baño. ¿Cuántas veces no te ha pasado? O cuando tus hijos se enferman o se enfermaban, para los que tienen hijos grandes, y estás ahí a las 2 o 3 de la mañana buscando un hospital para llevarlos. Y mira, mis hermanos, cómo Pablo utiliza esta ilustración de una madre. Una madre que no solo sufre una vez, sino sufre más veces. Pablo dice, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. O sea, Pablo no solamente está diciendo por quienes sufro o por quienes sufrí dolores de parto, sino por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Para las madres que no tienen mucho que tuvieron a su hijo, saben lo que esto significa. Bueno, para las que fue parto natural, aunque cesárea pues también es muy doloroso. Pero Pablo aquí, mis hermanos, usa una expresión de mucho dolor y de mucha angustia por lo que está sucediendo con sus hermanos. Pablo está usando una expresión de mucho dolor para que los de Gálatas puedan entender lo que Pablo está sufriendo. ¿Cuántas de ustedes recuerdan los dolores de parto? Mujeres. ¿Cuántas de ustedes extrañan los dolores de parto? Nadie, ¿verdad? Se dice que los dolores de parto, mis hermanos, es considerado como uno de los dolores más intensos del ser humano, más intensos que una persona puede experimentar, y podríamos, dicen algunos, solo equipararlo casi como cuando a un hombre le da una gripe. Dicen, no lo sé, nunca he tenido dolores de parto. Pero Pablo está diciéndole a la iglesia, yo estoy sufriendo por ustedes. Pablo le está diciendo a los hermanos, mi dolor es tan grande, mi sufrimiento es tan grande por lo que ustedes están haciendo. ¿Recuerdas lo que a Pablo le sucedió en otras ciudades cuando predicaba? A él lo golpeaban, lo encarcelaban, lo apedreaban. Y seguramente a esto mismo le pasó también en Galacia. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Seguramente esto es algo que le ocurrió a Pablo. Pero a él, a diferencia de los falsos maestros, mis hermanos, él no quiere aprovecharse de la iglesia. Y en esta carta, en estas palabras, vemos cómo este hombre está dando por sus hijos espirituales. Está actuando como una madre que está dispuesto a sufrir para que Cristo sea formado en ellos. Mira lo que dice este versículo, precisamente versículo 19. Hijos míos, por quienes sufro, de nuevo sufro dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Mira qué esperanzador vemos lo que vemos aquí en las palabras de Pablo. Pablo no está sufriendo porque sí. Pablo está sufriendo con la esperanza de que los de Gálatas puedan entender su error y puedan formarse a la estatura del varón perfecto. Puedan crecer y puedan parecerse cada vez más a Cristo. Y sabes, iglesia, este es un deseo que tus pastores tienen hacia ti. Que Cristo sea formado cada vez más en nosotros. Que cada día seamos transformados por el amor de Jesús. Que en algún momento nosotros podamos, o que constantemente podamos decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
Pero sabes, al mismo tiempo también el versículo 19 y 20 es una reflexión para nuestros corazones. Si tú estás pasando por esto, si tú en este momento estás invirtiendo tiempo en otros, si tú estás lidiando con alguien que parece un necio, con alguien que a pesar de que te pide tu consejo, no escucha tu consejo, si tú estás evangelizando a alguien que lejos de ir para adelante, está yendo para atrás, sé que muchas veces eso desanima, cansa, molesta e incluso tal como le sucedió a Pablo, piensas que estás actuando en balde o que estás haciendo las cosas en balde. Pero quiero animarte a recordar esto y a creer en esto. Si esa persona es realmente un hijo, una hija de Dios, si esa persona realmente es conocida por Dios, ten esperanza en que Dios hará un cambio en él o en ella. Ten la confianza que con el paso del tiempo esa persona, si verdaderamente es conocida por Dios, se irá pareciendo cada vez más a Cristo. A pesar de que tú no puedas ver ese cambio. Ten la esperanza en que Dios irá transformando su corazón para que esa persona pueda ir saliendo del error en el que está. Vemos a Pablo, mis hermanos, en estos últimos versículos sufriendo por la iglesia, y eso es algo que es seguro. Seguro, mis hermanos, si tú estás imitando a Cristo, te va a suceder también a ti. Nos tocará derramar lágrimas por hermanos que amamos y que han caído en pecado. Nos tocará exhortar a hermanos que se han alejado de Dios. Nos tocará tratar de buscar a hermanos que se han ido por doctrinas extrañas, pero debemos de confiar en que si ellos verdaderamente conocen a Dios, o más bien, si son conocidos por Dios, ellos volverán a sus pies. Amén. El versículo 20 termina con dos ideas breves, mis hermanos, que Pablo quiere transmitir. La primera es que Pablo quiere ir de nueva cuenta a ver a sus hermanos. A diferencia de nosotros, Pablo no dijo, ¿saben qué? Ya me cansaron, ahí se ven. Mejor planto otra iglesia. A diferencia de nosotros, Pablo no bloqueó su número o Pablo no simplemente borró su número y su contacto. A diferencia de nosotros, mis hermanos, Pablo dijo, quiero verlos de nuevo, cara a cara, porque él quería exhortarlos, pero quería demostrarles su amor frente a frente. Él está esperando ir a hablar con ellos, para escucharlos, para saber por qué razón ellos cayeron allá. Pero además de eso, también Pablo sigue mostrando su corazón y diciendo, estoy perplejo, estoy sorprendido, asombrado de por qué están haciendo lo que están haciendo. Muchas veces nos podemos sentir frustrados de este modo, mis hermanos, por no ver el crecimiento o ver la necedad de aquellos que decimos amar, de aquellos que son parte de la iglesia. ¿Sabes? Yo te soy honesto, muchas veces he sentido, y yo sé que Julio también, más Julio me lo ha dicho, hemos sentido frustración cuando nos esforzamos, pero parece ser que hay personas que no quieren entender. Hay personas que dejan de venir a la iglesia, comienzan a tener ideas distorsionadas, comienzan a culpar a la iglesia de su pecado, comienzan a culpar a los pastores por tal vez no buscarlos lo suficiente y por eso ellos pecaron. Y en medio de estos conflictos, estas situaciones, algunos también de la iglesia, y yo sé que en amor, en mucho amor, me han dicho, ¿sabes, Eli? Eres muy paciente con ellos. Algunos me han dicho, ya deberías de haberlos disciplinado desde hace mucho. O quitarles la membresía desde hace mucho. Pero yo creo en esto. Dios puede y quiere traer a esa persona de nuevo a sus pies. Y en muchas ocasiones, cuando veo a una persona fallando, pecando, me veo a mí misma en él. Y digo, si Dios ha tenido tanta misericordia de mí y me ha perdonado, ¿por qué no como hermanos tener esa misma misericordia de ellos y buscarlos para restauración? Si Cristo tiene tanta paciencia con un pecador tan grande como yo, claro que tendrá paciencia con un pecador como tú. El Evangelio rompe relaciones, pero solo el mismo Evangelio las restaura. Vale la pena sufrir.
por la verdad. Ponte de pie, familia, por favor. ¿Qué hay en tu corazón en este momento? ¿De qué lado de la balanza estás tú? ¿Eres como los de la iglesia de Galacia que se está alejando del evangelio y dejándose engatusar por mentiras? Esta es tu oportunidad, mis hermanos, para arrepentirte y para reconocer tu pecado delante de Dios. Pero si tú estás del otro lado de la balanza y eres un creyente que está buscando a esos hermanos, pero te sientes frustrado, cansado, desanimado porque ellos no quieren entender, quiero recordarte que en Cristo hay esperanza. Sigue orando por ellos, sigue exhortándolos, sigue amándolos, sigue buscándolos, porque el Señor puede restaurar cualquier corazón. Amén.